Este mensaje se llama Retomando la visión, la pasión y el compromiso. ¿Cómo se llama el mensaje? Retomando la visión, la pasión y el compromiso. ¿Está conmigo? Ese es un mensaje que Dios puso en mi corazón hace algunos días, semanas, y el Espíritu Santo me lo trajo a memoria ayer en la noche y me levantó a las 5:30 de la mañana el día de hoy. Yo que estaba tan cansado, pero a las 5:30 el Espíritu Santo me levantó y me trajo una revelación sobre este tema para que podamos compartir juntos que es tiempo de retomar, diga conmigo, la visión, la pasión y el compromiso con Dios. ¿Alguien me dice amén? Nosotros tenemos que saber, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, si es que nosotros estamos caminando en la visión, si estamos todavía teniendo la pasión y todavía estamos teniendo el compromiso que nosotros tenemos con Dios. ¿Alguien me entiende lo que digo? Yo siempre he dicho que el mensaje que Dios nos da no solamente es para la iglesia, porque todo lo que aprendamos en los niveles de Dios espirituales lo vamos a aplicar para nuestra vida personal, lo vamos a aplicar para nuestra familia, lo vamos a aplicar para nuestro matrimonio y lo vamos a aplicar para nuestra relación familiar y también para con los demás. ¿Está conmigo? Entonces nosotros tenemos que saber que en qué lado, en qué posición del cumplimiento de la visión de Dios nos encontramos. Dios siempre ha hablado por su palabra que Él llama a alguien, y cuando lo llama a alguien establece visión. Y visión tiene que ver con el deseo del corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios para tu vida personal? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios para tu familia? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios para tus hijos? ¿Cuál es el deseo? Si tú no conoces ese deseo, quiere decir que no conocemos la visión que Dios ha establecido. Pero déjame decirte que cuando Dios llama a alguien, no le da cualquier visión. Dios le da una visión grande y poderosa para que se cumpla en la tierra. Y si tú has perdido la visión sobre tu vida con Dios, quiere decir que estás caminando en contra de la corriente o estás caminando en tu propio albedrío. Tenemos que saber que si hemos sido llamados por Dios, tenemos que retomar la visión y tenemos que establecer la visión que Dios ha dado para nuestra vida, nuestra familia y para el llamado que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cuánto me entienden? Tenemos que saber que si estamos fuera de la visión de Dios, hemos perdido entonces la pasión. La pasión para servir, la pasión para dar, la pasión para hacer las cosas que Dios nos ha llamado. Y por supuesto, si hemos perdido la visión, hemos perdido la pasión y también hemos dejado y hemos perdido el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Lo mismo sucede y lo podemos aplicar este mensaje a nuestra familia o a nuestro matrimonio. Porque si nosotros no sabemos cuál es la visión para mi matrimonio, déjame decirte que tu matrimonio tiene una visión, y la visión de Dios para tu matrimonio y para nuestro matrimonio es que el matrimonio dure para toda la vida. Esa es la visión de Dios. Yo no sé dónde te encuentras tú hoy ahí, pero si se ha perdido esa visión, es tiempo, y Dios dice: quiero que recobres la visión. Si pierdo la visión, pierdo la pasión. Se ha perdido la pasión y se ha perdido el compromiso. Cada uno camina por donde quiere, cada uno hace lo que quiere. ¿Cuánto más en el reino? Muchos hemos perdido la visión, la pasión y el compromiso en las cosas que hacemos para Dios. Pero hoy tenemos que identificar a través de este mensaje cómo nosotros podemos identificar cuál es el motivo por el cual hemos perdido todo esto. Porque eso mismo le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso caminaba y trabajaba. La iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, habla de una iglesia que está activa. Habla de una iglesia que tiene dones. Tome atención. Pero Dios no le exalta por sus dones o por su trabajo que hace. Dios le está llamando la atención porque dice que han dejado, en esta versión dice,
pero tengo en tu contra que no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Quiere decir que al principio sí se amaban. En otra versión dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces tenemos que saber por qué motivo nosotros hemos perdido. ¿Por qué motivo nuestra vida ha perdido la visión, la compasión y el compromiso que teníamos con Dios? Cuando Dios ha diseñado su palabra y a su pueblo para que nosotros obedezcamos de esta palabra y nosotros caminemos y vayamos de gloria en gloria, vayamos de victoria en victoria, pero muchos de nosotros no estamos ahí. Se ha perdido la visión, se ha perdido la pasión y se ha perdido el compromiso. Entonces la iglesia de Éfeso solamente asistía a la iglesia, trabajaba en la iglesia y tomaba esto como una rutina. Una rutina más, venir a la iglesia, tener un día de servicio. Pero no se trata, la iglesia no se trata de eso nada más. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios tiene los planes de Dios, son inigualables, son demasiado grandes para que usted lo pueda entender. Pero si usted está enfocado en lo que Dios lo ha llamado, entonces usted va a entender lo que Dios tiene para usted. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque lo veo que está así como ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos identificar qué pasó? Número uno de los motivos por los cuales nosotros podemos perder la visión, la pasión y el compromiso es que número uno, hemos perdido nuestra relación y nuestra comunión con Dios. ¿Oyó? Diga conmigo: relación, comunión con Dios. Usted no me puede decir que está enfocado en la visión si usted y yo no tenemos una relación con Dios, una comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque de acuerdo a la relación que tú y yo tengamos con Dios, es como nosotros vamos a estar enfocados en la dirección que Dios tiene para nosotros. De lo contrario no lo vamos a ver, no lo vamos a entender. Hello. De la misma manera, nosotros tenemos que tener una buena comunión con Dios para no perder la visión que Dios tiene para mi familia. Dios tiene planes poderosos para mi familia. Y si yo tengo una buena comunión con Dios, voy a entender todos los pasos que yo tengo que dar para que Dios cumpla toda su palabra y todas sus promesas con ellos. Vamos, alábale. Quiero mostrarte, quiero enseñarte a través de la palabra hombres y mujeres que perdieron la visión, perdieron la pasión y el compromiso con Dios en un momento. Número uno, Eva. Génesis capítulo 3, verso número 1 al 6. Dice la escritura que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios había hecho. Cierto día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cierto día le preguntó a la mujer. ¿Quién le preguntó? La víbora, la serpiente. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Saben lo que sucede cuando nosotros perdemos una relación con Dios o una comunión con Dios? Quiere decir, comenzamos a hablar con el adversario. Recuerden el capítulo 2 del libro de Génesis. Tome atención. Dios se paseaba en el huerto y hablaba con sus hijos. Había una comunión constante. Ellos sabían la instrucción y obedecían la instrucción de Dios. Pero más sin embargo, tome atención, Eva perdió la ruta, perdió la dirección, perdió la visión. ¿Por qué? Porque Eva, en vez de seguir hablando con Dios, se puso a hablar con la serpiente. Nosotros vamos a perder la visión en nuestra vida si nosotros hablamos con las personas equivocadas o hacemos las cosas equivocadas. Entonces vamos a perder la pasión, el compromiso con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que saber con quién hablamos y qué hablamos. Eva dejó de hablar con Dios en el huerto para ponerse a hablar con la serpiente en el lugar equivocado.
están aquí. ¿Con qué persona hablamos nosotros? ¿Quiere darse cuenta? ¿Será que esa persona te está desviando de la verdad? ¿Será que el círculo donde nosotros nos rodeamos nos están llevando fuera del huerto? Y nos están absorbiendo, nos están desviando de esa comunión que tenemos con Dios. Usted y yo tenemos que tomar mucha atención, porque si en usted no hay pasión ya para servir a Dios, no hay pasión para su familia, no hay compromiso con Dios, no hay compromiso con la familia, y la visión de Dios ya se le olvidó y solamente venimos por rutina a la casa de Dios, quiere decir que usted o yo estamos desenfocados. Entonces gastamos tiempo para hablar con personas que en vez de afirmarnos en los pies de Dios, en vez de afirmarnos en el plan de Dios, nos están desviando de la comunión con Dios. ¿Alguien me entiende lo que yo digo? Amén. Dice aquí la escritura, lo primero que, y miren lo que pasa aquí. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto que no nos permite comer. Dijo Dios, o Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. ¿Sí o no? Ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, estoy en el verso 3, morirán. Estoy en Génesis 3, 1, 3, 3. Y la serpiente contesta. Verso 4, por favor. ¿Qué contestó la serpiente? ¿Qué había dicho Dios? Sí morirán. ¿Qué había dicho la serpiente? No morirán. Tome atención. ¿Respondió quién? ¿A quién? A Eva. Verso siguiente. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer, ¿qué pasó? La mujer quedó convencida. Entonces vio que el árbol era ¿qué? Hermoso, y su fruto parecía, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también. Eva dejó de hablar con Dios y se puso a hablar con la serpiente. Se salió de su territorio correcto, de su círculo que Dios había marcado, para ir al lugar equivocado, a tener conversaciones con la serpiente. Hello. Por eso tienes que saber a qué lugar vas. Siempre te digo esto. La conversación con la serpiente llevó a Eva a que sembrara dudas en su mente y en su corazón. Por eso cada vez que sus hijos vayan a la universidad, usted tiene que orar mucho y tiene que enseñar muy bien a sus hijos para que no sean confundidos con filosofías o con ciencias. Porque el padre de la ciencia es Dios. El padre de todas las cosas es Dios. No vaya a ser que le toque un ateo de maestro, y lo que va a hacer un maestro es influir ateísmo en su vida de sus hijos, y su hijo no está bien fundado, va a ser confundido. La ciencia es buena, la tecnología es buena, pero Dios es mejor y superior que cualquier cosa. A mí me encanta hablar cuando los chicos vienen a la universidad, porque les recuerdo quién es Dios. Les recuerdo la grandeza de Dios. Digan amén. El enemigo siempre sembrará duda para llevarnos a la caída. El enemigo nos llevará a la duda para hacernos caer. El enemigo usa la trampa de la duda para hacernos caer en sus mentiras. Porque Dios dijo una verdad y él dijo una mentira, y la mujer creyó la mentira de la serpiente. ¿Sí o no? Cuando usted se pone a conversar con la serpiente, entonces lo que le va a sembrar a la serpiente es una mentira. Es lo que él quiere, que esa mentira usted la crea como una verdad. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que discernir aquellas cosas que pasan en nuestra vida,
Porque Eva perdió la comunión con Dios y se fue al territorio equivocado y ahí cayó. Número 2, Abraham. Génesis capítulo 12, verso 10 al 13. Y hubo entonces hambre en la tierra, dice la escritura, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Toma atención. Abraham había recibido la palabra y la promesa de Dios y la dirección de Dios. Había una comunión, había una relación que Dios previno a la vida de Abraham. Y ahí cuando Dios se apareció a la vida de Abraham, entonces Abraham pudo escuchar la voz de Dios. Y dice la escritura en el verso 12 que Abraham hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Pero toma atención, en el capítulo siguiente o en el verso siguiente dice que hubo hambre en la tierra. Diga conmigo, una dificultad, una circunstancia. Si Dios había preparado una comunión con Abraham, una relación con Abraham para darle palabra, para darle promesa, para darle instrucción, ahora había una circunstancia. Ahora le tocaba a Abraham preguntarle a Dios: Dios, hay hambre en la tierra, ¿a dónde voy a ir? Pero Abraham no lo hizo. Hello. Cuando usted y yo no le preguntamos a Dios, nos podemos equivocar. Usted tiene que preguntar a Dios si usted está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la estación correcta de su vida. Si usted va a tomar una decisión, usted no la puede tomar por tomarla y decir: ¿sabes qué? Yo voy a hacer, yo me voy para el norte, yo me voy para el sur, o yo me voy para el este. Usted tiene que preguntarle a Dios y Dios le tiene que contestar. Aquí Abraham lo que hizo fue irse a Egipto porque había hambre, pero no le preguntó a Dios. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho sin preguntarle a Dios y lo único que hemos sido es sí o no? ¿Están aquí o se fueron? Le preguntamos a Dios, porque cuando usted le pregunta a Dios significa: yo tengo una comunión contigo y yo no camino solo en esta vida, sino yo camino contigo. Y si voy a ir al norte, yo te pregunto: Señor, ¿voy para el norte? Y si Dios dice sí, yo voy contigo. Por eso David tenía revelación sobrenatural. David, cada vez que venían los filisteos o venían sus enemigos, lo que hacía David era preguntarle a Dios: Señor, ¿voy a entrar a atacarlos o voy a detenerme? ¿Cómo los voy a atacar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Dios le daba las instrucciones. Eso tiene que ver con una relación. Abraham terminó yéndose a Egipto, pero algo más pasó. Porque cuando se pierde la relación con Dios, se pierde la comunión con Dios y cada uno toma su propio destino, mira lo que hace Abraham. Verso 13: ahora pues di que eres mi hermana. Cuando uno pierde su comunión y su relación con Dios, lo que viene es la mentira. El hombre y mujer de Dios que aman a Dios y tienen comunión con Dios no caminan en un espíritu de mentira, porque dice que el diablo es padre de la mentira. En su boca ni en mi boca puede haber mentira, solo verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En Él está la vida y Él es mi Padre. Y en Él tenemos que caminar y ahí tenemos que establecernos. Eso es lo que hace una comunión que nosotros tengamos con Dios. Pero cuando nos salimos de esa comunión, lo que sucede es que el enemigo nos va a llevar ¿a qué? A mentir. Esa mentira casi le cuesta la vida a Abraham. Y no solamente la vida, que Faraón pecare. Hasta Faraón tenía más revelación que Abraham en ese momento. ¿Alguien me entiende lo que digo? Diga conmigo, número 3. David. David era un hombre, dice la escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios amaba. Y un hombre que amaba a Dios y Dios lo amaba a él. Y había una comunión, en lo que estaba hablando, había una relación muy fuerte entre Dios y David. Pero hubo un día que él descuidó esa comunión. Y cada vez que descuidamos nuestra comunión con Dios, habrá consecuencias de ello.
Por eso ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de perder una comunión con Dios, porque entonces pasamos a un territorio minado y equivocado que podemos ser destruidos. Es ahí donde perdemos la visión. Es ahí donde perdemos la compasión. Es ahí donde perdemos la motivación de seguir adelante en el reino. ¿Alguien me entiende lo que digo? Segunda de Samuel capítulo 11. Este pasaje lo conocemos mucho. ¿Sabían ustedes que David tenía que ir a la guerra? Era un tiempo donde los reyes iban a la guerra. Pero David decidió, verso 2, David decidió quedarse en su casa. ¿Y qué pasó? Se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado de... ¿A quién vio? Ajá. Él tenía que estar en la guerra. Quiere decir, conectado, en comunión. Porque cada vez que David iba a la guerra tenía comunión con Dios. No puede haber ningún solo padre en esta iglesia que esté fuera de la comunión con Dios. Porque el padre tiene que estar en la guerra. No solamente orar por tu familia, sino por tu generación. Tú tienes que ponerte al frente de batalla. Cada hombre de esta congregación tiene que estar en el filo de la batalla. Porque Dios quiere revestirlo con su poder para que usted pelee por su generación. Porque ahí en la guerra, Dios le da las instrucciones por la comunión que hay entre usted y Dios. Y esa provisión Dios la tiene preparada para las cabezas. Y el diablo lo sabe muy bien, ¿sabes? Porque siempre hay más mujeres en la oración que los hombres. Pregúntese. En todas las iglesias del mundo, ¿por qué hay más mujeres que hombres? Porque los hombres se han olvidado de su responsabilidad delante del Señor. Qué bueno con los hombres que hay aquí que están retomando el lugar que Dios les ha dado para levantarse poderosamente, para ponerse al frente de la batalla por su vida y por su familia. Vamos a alabarle a Dios. Hermanos, hace 17 años entendí este misterio. Era inconverso, era católico, religioso, iba a la iglesia los domingos, pero hoy entraba y salía igual. Pero un día se me presentó este evangelio de vida. Y yo dije, aquí está la respuesta para mi vida, mi matrimonio y mi familia. Y yo como hombre tomé la decisión. Seguiré este camino y voy a pelear hasta ver la gloria de Dios. ¿Quién me iba a imaginar que iba a ser el pastor de esta iglesia? Yo ya lo tenía en los planes. Qué diferente sería esta iglesia si cada hombre de esta iglesia tomara la misma decisión que yo tomé. Aunque hay muchos guerreros aquí, pero hay otros que necesitan encender la chispa. No un bombazo, no un bombazo. Hello, que la mujer lo está empujando. Vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a leer la palabra y vamos. Y los hijos mirando. ¿Qué crees que va a pasar cuando sus hijos se casen? Va a pasar lo mismo. No van a querer nada. Pero si ven a un padre que está en el filo de la batalla, peleando por su esposa, peleando por sus hijos, declarando y profetizando lo que Dios tiene para ellos, entonces sus hijos serán testigos del poder de Dios manifestado en su vida, en su familia, en su matrimonio, para la gloria de Dios. Vamos, alábale. Nosotros no podemos perder la visión. No podemos perder la pasión. Hermano, yo tengo 17 años en el evangelio y no he perdido la pasión. El día que llegué a la iglesia va a ser ya, espérenme, déjame decir cuántos años van a ser. Voy a cumplir, yo soy mayor de edad. Este año voy a cumplir 18 años, fíjese. En agosto. Lucha. 18 años. Hace 18 años, en agosto llegué a la iglesia y me recibieron con una gran sonrisa. Mis hijas chiquitas. Puedo decir que valió la pena. Puedo decir que ha sido la mejor decisión de mi vida, de toda mi vida. No tengo cómo pagarle a Dios lo que Él hizo por mí,
borró y me perdonó todos mis pecados, igual que a ti. Y entendí, mi velo fue corrido, mi pensamiento fueron transformados por esta bendita palabra. Yo dije, aquí está mi bendición, aquí está mi verdad. Y Dios me fue transformando cada día y lo sigue haciendo mi corazón. Y eso es lo que yo quiero transmitirte a ti. Lo que Dios ha hecho conmigo, lo hará contigo y con tu descendencia para la gloria de Dios. Vamos, alábale, alábale. Pero la visión de Dios para mi vida está en peligro si yo pierdo comunión con Él. La visión de mi vida, la visión que Dios tiene para mi familia, la visión que Dios tiene para la visión que Dios tiene para todo lo que Él tiene preparado para mí y mi generación. Todo depende no de mí, todo depende de la comunión que yo tenga con mi Padre. ¿Están aquí? No solamente yo, diga conmigo, yo también. No pierdas la visión. Hello. Seamos agresivos, seamos proactivos, seamos determinantes. Con respeto digo esto, no seamos aguados, pues. Échale ganas. Venga a la iglesia con ganas, venga a servir con ganas, venga temprano, venga a adorar, ven a alabar a Dios, ven y da tus ofrendas, ven y gózate, ven y recibe la palabra. Dice, esa palabra es para mí. He perdido la visión. Reconocer que he perdido, la voy a tomar, porque Dios es un Dios de oportunidades. Mi matrimonio está ahí a la deriva. ¿Perdiste la visión de tu matrimonio? Como que siento que ya no la quiero ya. Perdiste la visión. Siento como que mejor me divorcio. Perdiste la visión. Ya perdiste la visión hace rato. ¿Sabes por qué piensas así? Porque perdiste comunión con Dios. Hello. El hombre que está enfocado en la visión de Dios pelea, se pone de rodillas, ora, ayuna, reprende, profetiza y dice, Señor, no te dejaré, como dijo Jacob, hasta que tú me bendigas, hasta que tú me respondas. Yo estaré en tu casa intercediendo, creyendo, y tú me responderás. ¿Lo crees o no lo crees? Yo lo creo. No podemos perder la visión. Esta guerra no se hizo para que usted caiga en la batalla, no. Esto se hizo para que usted gane la guerra. Ya la ganó en la cruz. Denle un aplauso a Jesús. Eva perdió la visión. Abraham perdió la visión, pero por un momento. David perdió la visión por un momento. ¿Por qué más nosotros podemos perder la visión, la pasión y la compasión? La visión, la pasión y el compromiso, perdón. Es porque pecamos. Hello. Al perder la comunión con Dios, lo que viene es el pecado. ¿Sí me entiende? Cuando perdemos comunión con Dios, entonces viene ¿qué? El pecado. Porque comenzamos a conversar con la serpiente. ¿Y qué pasó después que Eva se puso a platicar con la serpiente? Pecó, cayó. ¿Qué pasó después que Abraham comenzó mintió, no le preguntó a Dios? ¿Qué pasó? Negó a su mujer. ¿Qué pasó cuando David tenía que ir a la guerra y no fue? ¿Qué pasó? Pecó. Se acostó con la mujer equivocada de Betsabé, y no solamente eso, mató al marido. El que pierde la comunión con Dios, la siguiente escala es pecado. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? El pecado después lo que quiere es acusarnos para sentirnos indignos. Comenzamos a sentir nosotros culpabilidad. Esto causa que nos alejemos de Dios. Entonces perdemos la visión. ¿Se da cuenta? Ahora, si pecamos, hay respuesta para eso. No es que pequemos y Dios manda una columna de fuego y ¡puf! No desaparece, no. Pecamos después de que nos desconectamos con Dios, pero hay oportunidad. Pero espérate, si no reaccionamos a tiempo, lo que viene es acusación.
Lo que viene es que nos sintamos indignos. Lo que viene es que haya culpabilidad en nosotros. Y eso genera que nosotros digamos, mejor ya, ¿para qué voy a ir? La gente va a decir que soy pecador o hipócrita. ¿Para qué voy a ir? Cuando los brazos del Padre están abiertos para recibirte y para darte una nueva oportunidad a ti para levantarte otra vez. Perdemos la visión, la pasión y el compromiso porque pecamos. Todo eso nos lleva a perderla. ¿Por qué más? Porque tenemos temor. ¿Por qué perdemos la visión? Porque muchas personas, muchos hijos de Dios todavía tienen temores en sus corazones. Y voy a hacer una serie de esto porque hay mucha información y no quiero correr. Aquí lo voy a dejar en este punto. No, le voy a dejar la plataforma para la segunda parte. ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando de parte del Señor? Estoy haciendo meditar por el Espíritu Santo cada uno de nosotros. Este mensaje es para todos. Hemos perdido nuestra relación con Dios. Se pierde la visión, la pasión y el compromiso porque tenemos miedos, porque tenemos temores. Usted tiene que saber que el temor es el enemigo más peligroso que el hombre puede tener. Es el arma más efectiva que el enemigo tiene para mantener a la humanidad esclava. El que tiene temor es esclavo de ello. A causa del temor muchas personas sufren. ¿Sí o no? Cuando hablamos de la escritura a través del temor o el miedo, es una persona, el temor hace que una persona huya, que una persona se aparte, que una persona se desvíe del propósito de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué quiere decir? El temor me hace perder la visión. ¿Sí o no? Me quita la pasión y el compromiso. El temor es una arma letal contra la iglesia, contra nosotros. Si el hombre pierde el temor como padre, va a tomar valentía, va a tomar autoridad y va a pelear por lo que Dios le dio. Un padre, un esposo, un ministro, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Usted no puede caminar en temor. La escritura dice claramente, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Romanos capítulo 8 verso 15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Cuando vengan los temores a seducirle para apagar la visión, usted se acordará que tiene a su papá, tiene a su Abba Padre para que lo defienda. ¿Qué cree que pasaría si su hijo está en peligro? Uno de sus hijos está en peligro. ¿A quién cree que va a llamar? Va a llamar, va a buscar a su papá. ¿Dónde está mi papá? Como decía un pastor, mi hijo le decía, mi papá le pega a tu papá en la escuela. Hello. Cuando era chiquito ¿usted qué hacía? Si tenía en peligro, si busca a su papá o su hermano mayor, ¿verdad? Ahí está mi papá. Que venga mi papá, va a saber lo que va a pasar. La Biblia dice que ya no somos esclavos. No hemos recibido un espíritu que nos esclavice al qué. O sea, el miedo nos esclaviza. Sí. Tengo miedo a empezar. Tengo miedo a desarrollar mis dones. Tengo miedo para emprender un negocio. Tengo miedo de casarme. Tengo miedo y miedo aquí,
miedo ya, miedo para darle una oportunidad a mis hijos, miedo aquí. Y los miedos comienzan lo único que hace el miedo es esclavizarte. ¿Pero qué dice la palabra? En cambio, ¿qué dice? ¿Recibieron qué? ¿Quién recibió el Espíritu de Dios? ¿Quién ha recibido el Espíritu de Dios en este lugar? Todos nosotros. Aquellos que recibieron a Jesús han recibido el Espíritu de Dios. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Cuando venga el temor, usted va a tener la oportunidad para vencerlo. ¿Está conmigo? Por eso usted ve al ejército de Saúl. Era un ejército temeroso. Y si Saúl, que estaba al frente de toda esa nación como rey, era temeroso, la Biblia dice que todo el ejército de Saúl era. Si usted es temeroso, ¿qué cree que va a pasar con los suyos? Todos serán temerosos, inseguros. Dios nos ha dado su poder. Pedro tuvo miedo cuando vinieron las fuertes olas. Elías tuvo miedo cuando vino Jezabel y la amenazó. El hombre de Dios tendrá que enfrentar circunstancias difíciles, pero Dios repite y te dice: yo no he puesto en ti un espíritu de temor, de miedo. He puesto en ti mi espíritu y un espíritu de poder para que venzas. ¿Lo cree o no lo cree? Pianito. Con esto termino. El temor me hará perder la visión, pero también las pruebas del corazón me harán perder la visión, la pasión y el compromiso. ¿Sí me entiende lo que digo? ¿Cómo está tu corazón? Póngase delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón hoy delante del Señor? Porque si tu corazón o mi corazón está dolido, entonces la visión se comienza a anular. La pasión comienza a menguar. El compromiso comienza a desaparecer. Ponte de pie, iglesia. Soy el pastor Johnny Saavedra y gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse a este tiempo especial. Suscríbase en la campanita para que le llegue una notificación en el momento que estamos transmitiendo en vivo. Que Dios les bendiga.